¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos volvamos a encontrar a través de este medio, Radio Jaí 104.3, aquí en Tizayuca, Hidalgo. Para mí es un honor estar con ustedes nuevamente y sobre todo con el objetivo de escudriñar las escrituras. Vamos a orar para comenzar nuestro estudio del día de hoy. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por todas tus bondades, Señor, porque nos permites la vida, porque nos permites estar todavía, Señor, para enmendar aquello que estamos haciendo mal, Señor. Todo aquello, Señor, que te ofende, todo aquello que no te agrada. Padre, gracias por la vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a cada día buscar ser más como tú, Señor. Dejar que el Espíritu Santo, Señor, nos inunde de tal manera, Señor, y entregarle todas y cada una de las áreas de nuestra vida, Señor. Para que así, Señor, el Espíritu Santo vaya tomando lugar en cada área, Señor. Y cada día nos parezcamos más a Jesucristo, Señor. Porque cada día, Señor, estaremos más llenos de ti, amado Dios. Padre, te doy gracias, Señor, por todo, Señor. Mis hermanitos en la fe, Señor, que como cada lunes, Señor, nos favorecen con su atención. Yo te pido, Señor, una bendición, Señor, especial para ellos, Señor, y para todos los amigos, Señor, que se conectan también fielmente cada lunes, también, Señor, favoreciéndonos con su preciosa atención, Señor, y que nos escuchan o que nos ven, Señor, también de manera diferida, Señor. Eh, Gracias por sus vidas, Señor. Yo te pido que bendigas a cada persona, Señor, que nos escucha, que nos ve, Señor, y que tu reino, que tu palabra se establezca en sus corazones y en sus mentes. Gracias, amado Dios. Te doy gracias por la oportunidad, del privilegio que tú me das, Señor, de servirte, Señor. Muchas gracias, amado Dios. Y te pido, Padre Santo, que si hubiera, Señor, cualquier obstáculo, Señor, cualquier distracción, Señor, que quiera venir a robar nuestra atención, te pedimos en el nombre de Jesús que sea echado fuera, Señor, que sea tu Espíritu Santo llevándonos a toda verdad, Señor, a recordarnos, Señor, tu palabra, Señor, todas esas promesas, todas esas enseñanzas, Señor, que tú dejaste para cada uno de nosotros, Señor, que tienen el objetivo, Padre, de edificarnos, de perfeccionarnos, Señor. Te doy muchas gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues vamos a comenzar nuestro estudio del día de hoy. La semana pasada hablamos, ¿verdad?, sobre los mandamientos de Dios, de cómo Dios le dio a su pueblo, ¿verdad? Después de vagar durante 3 meses, llegan al monte Sinaí y ahí el Señor le habla a Moisés para darle una lista de estatutos que Dios quería que el pueblo conociera. Decía yo la semana pasada, ¿verdad?, que los mandamientos vinieron a mostrarle al pueblo, ¿verdad?, lo que estaba bien y lo que estaba incorrecto, lo que a Dios le agradaba y lo que no le agradaba. Y por lo tanto, ¿verdad?, a través de los 10 mandamientos que Dios le da a Moisés, allá en el monte Sinaí, el pueblo puede conocer lo que Dios espera, no solamente del pueblo de Israel, sino hasta el día de hoy es extensivo y Dios espera que cada día estemos, ¿verdad? Porque vemos que en los 10 mandamientos el Señor muestra su carácter moral, muestra todo su amor para con nosotros. Y el Señor quiere que cada día de nuestras vidas nos parezcamos cada día más a Él, ¿verdad? Y que cada día sus principios, la moral que Dios ha establecido y que es la correcta, nosotros la sigamos. Bueno, la semana pasada hablábamos, ¿verdad?, del primer mandamiento, que es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El Señor no quiere. Ese fue el primer mandamiento, el primer estatuto que Dios estableció para su pueblo, para todo aquel que viene a formar parte de la familia de Dios a través de la aceptación del sacrificio de Jesucristo y a la vez el perdón de sus pecados.
de cada persona que viene a Cristo y que acepta su condición pecadora y que se arrepiente y que es perdonado a través del sacrificio de Jesucristo. Entonces formamos parte de la familia de Dios y Dios dice, en primer lugar, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ya la semana pasada hablamos detalladamente, ¿verdad? A lo que Dios se refiere cuando habla de que no quiere. Él no le gusta compartir su gloria con nadie más. Y primeramente el Señor nos dice que no nos hagamos imagen de nada de lo que esté arriba en los cielos, ¿verdad? Fíjense, ni siquiera, ¿verdad? No es que el Señor diga, no se hagan imágenes de nada, nada más de mí sí háganse imágenes. No, ni siquiera de Él mismo el Señor quiere que hagamos imágenes, de lo que nosotros nos imaginamos que está en el cielo, ni de ángeles, ni de, porque actualmente, ¿verdad? Encontramos que hay mucha gente que hacen ángeles y los adoran, imágenes y las adoran, pero Dios dijo, no quiero que te hagas imágenes de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en la tierra debajo de la tierra, ni debajo de las aguas, de nada, absolutamente de nada debemos de hacernos imagen y mucho menos adorarlas. Pero desgraciadamente decíamos la semana pasada, ¿verdad? Que el hombre desde que cayó, ¿verdad? Desde que cayó, desde su caída, desde su desobediencia, ha buscado poner su fe, ha buscado poner no sé, su confianza en animales, en cosas, imágenes, y hasta el día de hoy el hombre sigue buscando en quién poner toda su confianza. Y entonces vimos, ¿verdad? Que el único que es digno de que pongamos toda nuestra confianza es Dios. Él nunca nos va a decepcionar, Él nunca va a defraudarnos. Él, cuando nosotros venimos a Él y formamos ya parte de su familia, jamás nos va a defraudar, jamás nos va a dejar solos. Desde el preciso momento que recibimos a Cristo, dice Jesús, yo estaré con ustedes todos los días de su vida hasta el fin del mundo. Él siempre va a estar con nosotros. Y hoy vamos a ver, es el segundo mandamiento que habla, ¿verdad? Dice, primera dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y luego dice, en Éxodo 24 y 5, dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas. No te inclinarás a ellas, ni las adorarás. El Señor no quiere que nos hagamos imágenes de absolutamente nada, absolutamente nada. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice. Vámonos a Daniel. Vámonos a Daniel. A Daniel 3, del 12 al 28. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Esta va a ser un testimonio maravilloso de tres jóvenes que eran de carne y hueso como tú y como yo. Y que nos va a sorprender el amor que tenían hacia Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, esta historia se da, ¿verdad? Esta historia de vida, porque es una historia real de tres jóvenes, pero esta historia se da, ya lo habíamos hablado anteriormente, de cuando el pueblo de Israel es llevado a Babilonia y que es llevado cautivo a Babilonia y donde ahí empiezan a poner ciertas reglas como nación, y que estando ahí el pueblo de Israel, querían obligar al pueblo de Israel a ceñirse a esas leyes, a esas decisiones, a esos edictos que se daban en Babilonia y que las tenían que cumplir. Y una de ellas era que el rey había mandado hacer una imagen, ¿verdad? Y que esa imagen la tenían que adorar a determinadas horas del día. Y que si no las adoraban, obviamente esas personas iban a ser castigadas, incluso iban a perder la vida.
Y algunas personas, ¿verdad? Malvadas, ¿verdad? Que estaban cerca del rey, ¿verdad? Que sabían que había en el pueblo judíos, ¿verdad? Porque habían sido llevados cautivos y que sabían que ellos adoraban a Dios, al único Dios verdadero, a Jehová de los ejércitos. Entonces, esos hombres malvados querían acabar con los judíos y la manera como se idearon de matarlos o de acabar con ellos fue precisamente que le dijeron al rey, ¿verdad? Haz una imagen sabiendo que ellos adoraban a un solo Dios y que no iban a adorar a ninguna otra imagen, a ningún otro Dios. Y entonces, por lo tanto, ellos idean, ¿verdad? Vamos a pedirle al rey que haga una imagen y que la adoremos, ¿verdad? A determinadas horas del día. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que ellos se acercaron al rey y lo convencieron de hacer esto. Lo convencieron de hacer esto y el rey manda hacer la imagen y manda hacer un edicto donde dice que deben de adorar esa imagen a determinadas horas del día, todos, ¿verdad? Tanto los nacidos ahí como los extraños, como todos los habitantes, ¿verdad? Fueran extranjeros o fueran nacidos en Babilonia, tenían que adorar esa imagen. Y entonces hacen todo ello y hacen el edicto. Pero habían 3 jóvenes y esos 3 jóvenes nos van a dar una lección maravillosa en este día. Mira lo que dice la palabra de Dios. Porque al ver estos hombres malvados, que estos jóvenes no adoraban a la imagen, inmediatamente fueron a ver al rey. Y mira lo que le dijeron. Dice, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Y ellos son Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos 3 jóvenes habían sido llevados cautivos. Y fíjate que cuando el rey los manda traer cautivos, pide que lleven a jóvenes, sobre todo jóvenes. A él le interesaba la gente joven porque era una nueva generación. Y además, él pidió que fueran jóvenes sabios, inteligentes, fuertes. Y les llevaron a estos 3 jóvenes y el rey los puso sobre los negocios importantes de la provincia. Y ese era el odio que tenían estos hombres de saber que hombres extranjeros, sobre todo judíos, estuvieran sobre los negocios de la nación y que los estuvieran atendiendo. Esa era su molestia. Y entonces dice, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces, Nabucodonosor, el rey, ¿verdad? Dijo con ira y con enojo que le trajeran a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta y del tamboril, del arpa y del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Fíjate, los mandó traer y les preguntó, ¿verdad? ¿Es cierto que ustedes no adoran a mis dioses y a la imagen que mandé hacer? Bueno, pues ahorita les vuelvo a repetir que escuchen muy bien, porque al momento que oigan todos los instrumentos, y mencionan aquí, ¿verdad? El arpa, el salterio y todo instrumento, dice, cuando ustedes oigan todos los instrumentos, esto quiere decir que es el momento para que se postren y adoren a la estatua que mandé hacer. Y les dice, porque si no la adoran, en la misma hora serás echado en medio de un horno de fuego ardiente. Y les pregunta, ¿y qué Dios será aquel que os lo libre de mis manos? Entonces les dice, entonces, si ustedes no adoran al momento que escuchan la música, de una vez sepan que en ese preciso instante yo los lanzaré a un horno de fuego. Y díganme, fíjense qué soberbia, ¿no? Pero vaya lección que iba a recibir este rey.
les dijo, y vaya, no va a haber un Dios que lo salve de mis manos. Y dice aquí, ¿verdad? Y dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron inmediatamente al rey Nabucodonosor diciendo, ellos al escuchar todo lo que les había dicho el rey, ellos escucharon lo que ya les había dicho y la amenaza de muerte que ya les había proferido, ¿verdad? Y entonces inmediatamente estos tres jóvenes, porque eran tres jóvenes, no eran hombres adultos, estos tres jóvenes hablaron al rey de la siguiente manera. No es necesario, le dijeron, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh rey, también nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Fíjense qué valentía cuando estos jóvenes le respondieron al rey, dijeron, mira, no es necesario que hablemos sobre el tema que nos estás diciendo, oh rey. No vamos a discutir ni te vamos a dar razones más. Únicamente te vamos a contestar que al Dios que nosotros servimos, Él, ese Dios al que adoramos, Él puede librarnos de ese horno de fuego a donde tú nos lanzarás. Incluso, dice, de tus propias manos, Él puede librarnos, dice. Pero dice, debes de saber de una vez, oh rey, que no adoraremos a tus dioses, no les adoraremos ni les serviremos, ni tampoco adoraremos la estatua que tú has levantado. Y entonces al escuchar las palabras de estos jóvenes, de este joven, ¿verdad? Nabucodonosor se encendió en ira. Y dice aquí en la palabra, dice, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Entonces, al escuchar las palabras de estos jóvenes, Nabucodonosor ardió de ira y dice que se demudó su rostro. Me imagino que se molestó tanto, se enojó tanto, porque no podía creer que estos tres jóvenes lo estuvieran prácticamente poniendo a prueba, ¿verdad? Como diciendo, no lo vamos a hacer y hazle como quieras. Y entonces, imagínate, si ese horno lo ponían a arder y estaba inmensamente caliente, y simplemente cuando prendemos la estufa, ¿verdad? Y ponemos la mano en el quemador, está horrible. Bueno, pues dice que este horno lo mandó, ¿verdad? Inmediatamente mandó llamar a sus hombres y les dijo, ¿saben qué? Pongan a calentar 7 veces más el horno. ¿Qué quiere decir esto? 7 veces más de lo común. Querían que estuviera todavía más ardiente, todavía más tremendo el calor dentro de ese horno. Y además, dice que los mandó a atar de manos y de pie. Y dice que a estos, dice que además mandó a hombres muy vigorosos, fuertes, ¿verdad? Porque al oír que dice que le mandó llamar a hombres fuertes, vigorosos, quiere decir que estos jóvenes eran fuertes, ¿verdad? Eran altos, yo creo que eran hombres jóvenes, pero también eran hombres vigorosos, hombres fuertes. Y dice que entonces, una vez que los amarraron, el rey Nabucodonosor envió a que los echaran dentro del horno de fuego.
Y entonces estos varones fueron atados con sus manos y sus calzas, sus turbantes y sus vestidos fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Entonces dice aquí, ¿verdad? Que los ataron de manos y pies, pero además los echaron con todas sus vestimentas, con sus turbantes, sus túnicas, sus calzados, con todo los echaron dentro del horno de fuego, que estaba ardiendo tremendamente. Y dice aquí, y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Fíjate qué tremenda la primera lección, porque vamos a ver más. La primera lección dice que como era premiante la orden del rey, ¿qué quiere decir apremiante? Que urgía que los lanzaran dentro del horno de fuego, porque el rey estaba sumamente enojado y lo que quería era ver arder a esos jóvenes, tal vez los veía jóvenes imberbes, ¿verdad? Jóvenes que cómo se atrevían a declararles la guerra a este rey, a decirles que no iban a adorar a sus imágenes. Entonces él estaba muy enojado, demasiado enojado, y entonces estos hombres se apresuraron a abrir el horno y arrojarlos. Y dice aquí la palabra de Dios que cuando abrieron el horno, dice que la llama salió, ¿verdad? Como una lengua de fuego tremenda y mató a aquellos hombres que lanzaron a estos tres jóvenes. Dice que al instante murieron los hombres, aquellos hombres vigorosos que habían atado a estos jóvenes. Al abrir el horno de fuego salió una gran lengüeta, una llama tremenda de fuego que alcanzó a esos hombres y los mató al instante. Y cerraron el horno de fuego. Dice, y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno del fuego ardiente. Entonces, los aventaron dentro del horno, pero a la vez que los aventaron, salió la llama de fuego y lo quemó a aquellos hombres. De tal manera fue esa llama que los atrapó, que los envolvió, que murieron al instante. Pero los tres jóvenes, que eran Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron dentro del horno de fuego atados. Y entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los del consejo, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Entonces dice, ¿verdad?, que cuando sucedió esto, se espantó el rey Nabucodonosor al ver esa escena tan tremenda, ¿verdad? Pero él a su vez se fijó dentro del horno de fuego y se quedó sorprendido. Y le preguntó a los varones del consejo, ¿verdad? Aquellos que habían servido para aconsejar al rey de esa grandiosa idea, según ellos, de hacer una imagen para que la adoraran los judíos. Dice que se asomó y volteó a ver a los hombres del consejo y les preguntó, ¿qué no eran tres hombres los que lanzaron allá adentro? Y ellos le respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los Dioses. Fíjense qué tremendo, ¿no? Qué tremendo cuando Nabucodonosor se asoma y ve, ¿verdad? Se acerca y ve que en lugar de tres varones habían cuatro y que además ya ni siquiera estaban atados, sino que además se paseaban entre el fuego, sobre el fuego, y no se quemaban. Y dice que el cuarto hombre era semejante al Hijo de los Dioses.
Y entonces dice aquí la palabra de Dios, que entonces Nabucodonosor se acercó todavía más a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, yo me imagino que les gritó, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Y entonces, fíjate qué tremendo, qué tremendo. Imagínate al rey viendo esa escena y gritándoles a estos jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, vengan acá y salgan. Y dice que entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían en sus prendas ni en sus cuerpos. Imagínense que estaba tan sorprendido el rey cuando salieron estos tres jóvenes que inmediatamente se acercaron todos los sátrapas, ¿verdad? Los religiosos, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey se acercaron, los rodearon para observarlos. ¿Cómo era posible que ni siquiera un solo cabello de su cabeza había sido tocado por el fuego y que su cuerpo estaba intacto, que sus ropas estaban intactas y que ni siquiera tenían olor de fuego en sus cuerpos? Y entonces, fíjense lo que pasó a continuación. Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Amén. Fíjense qué historia tan tremenda nos habla la palabra de Dios. Una historia de vida y que es una historia verdadera de tres jóvenes que estuvieron dispuestos a entregar su propia vida, pero no declinar y adorar a otros dioses. Fueron jóvenes que tenían una convicción verdadera de su Dios. Sabían a qué Dios estaban adorando, a un Dios que los había sacado porque ellos conocían la historia y sabían que este Dios al que ellos adoraban era ese Dios que los había sacado de Egipto y que los había sacado con grandes maravillas, con grandes milagros. Entonces, si ya una vez los había librado, y no solamente, ¿verdad?, de Egipto, sino en su camino, los fue librando Dios de grandes peligros, de naciones que querían acabar con ellos, y que ellos estaban seguros de que ahora que estaban en una tierra extranjera y que estaban cautivos en la nación de Babilonia, sabían que Dios los iba a librar y que ellos también sabían que la cuestión de que ellos estaban cautivos en una nación extranjera no era culpa de Dios, era culpa de la desobediencia de Israel, del pueblo de Israel. Pero estos jóvenes sabían que Dios no se iba a olvidar de ellos. Y dijeron, bien, con una convicción, ¿verdad? Dijo ese joven, tienes que saber, oh rey Nabucodonosor, que al Dios que nosotros servimos, Él nos librará del horno de fuego y aún de tus mismas manos nos librará. Y si no fuera así, si Dios no nos librara porque no es su voluntad librarnos de ese horno de fuego, aún con todo, no estamos dispuestos a adorar a tus dioses ni a tu imagen. Porque ellos sabían que aunque Dios no los librara, ellos sabían que todo estaba
en el control de las manos de Dios. Imagínense qué historia tan maravillosa, amados hermanos. Una historia que nos deja un ejemplo tremendo de convicción hacia Dios. Y que es un ejemplo que nosotros debemos de seguir. ¿Se acuerdan cuando Satanás trató de tentar a Jesús y le dijo, mira, te voy a dar esto y te voy a dar esto otro, si tú postrado me adoras? Y el Señor Jesús dijo, no. Al Señor tu Dios adorarás y Él solo servirás. Y eso es lo que hicieron estos jóvenes. Ellos dijeron, no, a Dios solamente adorarás y servirás y a nadie más. Entonces, imagínense, eso es lo que quiere Dios que hagamos, ¿verdad? Que tengamos la convicción de no adorar nada ni nadie. Hablábamos la semana pasada, ¿verdad? De que no necesariamente puede ser también una imagen, sino incluso puede ser un trabajo, una profesión, un equipo de fútbol, un artista, el dinero, X situación también lo podemos convertir en nuestro Dios. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego eran niños como ustedes y como yo, amados hermanos, ellos, ¿verdad? Recibieron la enseñanza de sus padres. Les enseñaron que solamente debían adorar a Dios y a nadie más. Él, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Se encuentra el texto que dice, ¿verdad? Oye Israel, nuestro Dios uno es, y a Él solo adorarás y servirás. Únicamente. Eso ellos habían recibido de sus padres. Ellos les enseñaron, ¿verdad? Los mandamientos, los 10 mandamientos y amarles de todo corazón. En el segundo mandamiento, Dios nos pide que no tengamos imágenes, que no nos inclinemos ante ellas, ni que las honremos. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego iban creciendo, hubo muchas guerras, y ellos fueron trasladados a Babilonia, una tierra lejos de sus padres, porque acuérdate que cuando ellos se los llevaron cautivos, escogieron a los jóvenes, a los niños, porque para ellos eran más importantes que los ancianos. Entonces, se los llevaron lejos de sus padres, de sus amigos, ¿verdad? Pero gracias a Dios, que aunque ellos se sentían tristes en una nación que los tenía en cautiverio, ellos recordaban las enseñanzas de sus padres en cuanto a Dios. Y ellos sabían que las enseñanzas de sus padres les habían dado eran verdaderas y sabían que ese Dios del que sus padres les hablaron era un Dios verdadero, era un Dios fuerte, poderoso, que los podía sacar de cualquier situación en la que ellos se podían encontrar. Amén. Ellos podían ser librados de cualquier amenaza, de cualquier circunstancia. Vamos a ver qué dice Daniel. Daniel 3:15, ¿verdad? En Daniel 3:15 vamos a hacer énfasis, ¿verdad? En Daniel 3:15, vamos a leer Daniel 3:15. Y dice la palabra de Dios en Daniel 3:15. Ahora pues, ¿estáis dispuestos, verdad? ¿Se acuerdan, verdad? Que muy, les dijo el rey, ¿verdad? Y dice
les dijo, ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todos los instrumentos, dice, y de todos los instrumentos de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego, ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de sus manos? ¿Verdad? Parecía, ¿verdad?, que esta amenaza iba a ser mella en estos jóvenes. Sin embargo, estos jóvenes, en lugar de amedrentarse, abrieron la boca y expresaron la confianza que tenían en el Dios al que ellos verdaderamente servían. Sadrach, Mesach y Abednego crecieron en Babilonia y se hicieron muy importantes. Ellos fueron puestos en lugares muy importantes dentro de la nación de Babilonia. Ocupaban puestos muy altos, de un alto rango, pero siempre recordaban lo que sus padres les habían enseñado. Un día, cuando el rey mandó hacer esa estatua, esa imagen, y ordenó que todos la adoraran, y al que no lo hiciera los iban a lanzar a un horno de fuego, vemos a Sadrach, Mesach y Abednego recordando las enseñanzas de sus padres, que sabían que a Dios no le agradaba que adoraran a otro Dios que no fuera Dios. Ellos sabían que no debían de adorar a esa imagen ni a ninguno de los dioses de esa nación. Y no lo hicieron a pesar de las amenazas del rey. Y nosotros, ¿verdad? La pregunta para el día de hoy de nosotros, ¿estaríamos dispuestos nosotros a guardarnos íntegros en nuestra fe hacia el Dios verdadero si nos encontramos ante una amenaza semejante? Si alguien nos dijera, ¿verdad? No está lejos ese tiempo, hermanos. ¿Estamos dispuestos? ¿Cuántas veces, verdad? ¿Cuántas veces nos preguntan, o hay gente que se le pregunta, ¿verdad? Ay, que tú eres cristiano, y hay gente, ¿verdad?, que se avergüenza y dice, no, me invitaron a su iglesia y pues por cortesía fui. Otros dicen, no, yo no, mi familia, mis padres, mis hermanos, pero no, yo no soy cristiano. ¿Estamos dispuestos a permanecer firmes? No importa las burlas, no importa que dejemos de ser populares entre los demás. No importa. No importa que nos desprecien, que no nos quieran, que aún en nuestra propia familia, si somos el único que cree, la única persona que creemos dentro de la familia en Dios, ¿estamos dispuestos a que nuestra familia nos desprecie? Esto es importante, hermanos. Es importante que reflexionemos en esto. Es necesario, es importante que nos establezcamos por completo en el Señor. Y que estemos dispuestos a no movernos de lo que Dios ha establecido. Amén. Porque siempre habrá una recompensa de parte de Dios para el pueblo que obedece, para aquellos que le temen y que guardan sus mandamientos. Lo pudimos ver, ¿verdad? Del 25 al 27, cómo el Señor los guardó, ¿verdad? Y cómo todo este grupo de sátrapas, de los gobernadores, los capitanes, los consejeros y el mismo rey quedaron asombrados ante esto y pudieron ver cómo Dios guardó a estos jóvenes, ¿verdad? Como ellos cumplieron con el mandamiento de no adorar a ningún otro Dios que no fuera Jehová de los ejércitos, Dios los recompensó, aún a pesar de que fueron lanzados a un horno de fuego. Nada, absolutamente nada de ellos se quemó, porque el ángel del Señor
se paseaba adentro con ellos, dentro del horno de fuego, se paseaba entre las llamas y Dios los sacó victorioso. Los sacó victoriosos, hermanos. Dios nunca nos va a dejar avergonzados ante el mundo. Cuando nosotros confiamos en Dios, Dios nos va a sacar victoriosos y nadie podrá burlarse de nosotros porque confiamos en el que todo lo puede y en aquel que jamás nos abandona cuando nosotros nos aferramos a sus promesas, cuando nos abrazamos a sus promesas, cuando creemos en lo que Dios prometió a su pueblo. Si Él dijo que Él nos va a guardar, Él lo va a hacer. Y en esos tiempos el hombre ha hecho imágenes de Jesús, ha hecho imágenes de 1000 cosas, hermanos. Y también hay quienes han hecho, no solamente en estos tiempos, en aquellos tiempos y en estos tiempos, el hombre ha hecho imágenes, ¿verdad? Los vemos al hombre haciendo imágenes de Jesucristo, imágenes de los apóstoles, ¿verdad? Que adoran a San Pedro, que adoran a San Juan, que adoran a San Pablo, que adoran a todos los apóstoles y mucho más que han hecho, ¿verdad? Los adoran, pero la palabra de Dios nos dice en Éxodo, 20:23, dice de la siguiente manera: no hagáis dioses de plata ni dioses de oro. Amén. No hagáis dioses de plata ni dioses de oro. Esto es tremendo, hermanos. El Señor nos los está diciendo. Él dice, no te hagas imágenes. No te hagas imágenes. Dice la palabra de Dios en Éxodo 20:23, no hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro. Aquí el Señor nos está diciendo, no hagas dioses de mi persona. No, y cuánta gente, ¿verdad? Hace imágenes de Jesucristo, imágenes de Jesús en la cruz y lo adoran, hermanos. Y si no doblan sus rodillas delante de esa imagen, ellos sienten que Dios no los escucha. Y el Señor dice, no hagas imágenes conmigo, ni de plata ni de oro. Eso no me agrada. Yo soy un Dios vivo, un Dios que te escucha, un Dios que cuando clamas a mí, yo te estoy escuchando. Y vamos a seguir viendo en nuestros estudios cómo Dios es un Dios omnipotente, un Dios todopoderoso. Es un Dios omnipresente que está en todas partes. Es un Dios omnisciente que lo sabe todo. Entonces, el Señor nos manda, ¿verdad? En Éxodo 20:23, que no hagamos imágenes, ni de oro, ni de plata, ni de madera, ni de nada. No hay imagen que pueda sostener la gloria de Dios. Dios es un Dios vivo, no, Él es un Dios tan grande que no puede el hombre siquiera imaginarse que en una pequeña imagen está ahí Dios, porque Dios es más grande, nada puede contenerlo. A Dios no le agrada eso. Y mira, por último vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, porque ya no los dijo, ¿verdad? Que no debemos adorar ninguna imagen, sea de yeso, de metal, de oro, de lo que fuere, del material que fuere, porque ya no los dijo en el Salmo 115, del 4 al 8, dice que los ídolos de ellos son de oro y de plata, obra de mano de hombres, tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices y no huelen.
Dice, manos tienen, mas no pueden palpar, tienen pies, no pueden caminar, no hablan con sus gargantas. Y dice además, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Amén. Imagínate qué tremendo, ¿no? Dice el Señor que esas imágenes no escuchan, no oyen, no ven, no palpan, sus gargantas no emiten sonido alguno. Y dice el Señor, así como esas imágenes que son inertes, son aquellos que las hacen. Son semejantes a ellos, dice. No oyen ni entienden. Amén. Entonces, hoy estamos viendo, amados hermanos, que Dios no le gusta la idolatría. Él no quiere que adoremos imágenes. Él quiere que adoremos a Dios. Él es un Dios verdadero. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Él es bueno y Él es perfecto. Amén. El nombre de Dios, amados hermanos, es sagrado. Por eso en el tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente al que esto hiciere. Esto dice en Éxodo 20, en Éxodo 20, 7. Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. El nombre de Dios es sagrado y no podemos andar hablando el nombre de Dios diciendo tontería y media, ¿verdad? Hay gente que jura en el nombre de Dios, hay gente que dice, por Dios, te lo juro, y juran y juran y juran. Y el nombre de Dios es sagrado. Por eso el Señor en el tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente a quien tome su nombre en vano. Tenemos que tener mucho cuidado de lo que hablamos. Debemos de honrar a Dios Todopoderoso y su nombre es sagrado y no podemos andarlo nombrando a la ligera. Mira lo que dice Mateo 5 del 33 al 37 dice, además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí o no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo, y estas palabras que acabamos de leer en la Sagrada Escritura son palabras de Jesucristo, que le dice, ¿verdad? Le dice al pueblo, dice, ya has escuchado, ¿verdad? Que antiguamente decía, ¿verdad? No perjurarás, sino que cumplirás tus juramentos a Dios. Pero sin embargo, les dice él, yo te digo mejor que no jures por nada. En ninguna manera, dice, no jures por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad santa del gran rey. Dice, y no jures por tu cabeza, no jures por nada, dice, porque ni siquiera puedes hacer un cabello negro blanco. Y mejor dice que tu hablar sea sí, sí, sí o no, no. Porque todo lo demás que puedas hablar de mal procede, es decir, te lleva a pecar. Entonces, el tercer mandamiento del Señor, este tercer mandamiento del Señor es muy importante, hermano. Es muy, muy importante. Acabamos de leer que no podemos tomar el nombre de Dios en vano.
Y a lo mejor podrás decir, ¿verdad? Pero ¿acaso se podrá tomar el nombre de Dios en vano? Y hoy vamos a aprender, amados hermanos, que existen dos formas en las que de alguna manera o que estamos tomando el nombre de Dios en vano. Primeramente, en la vida espiritual, comúnmente en nuestra vida espiritual, ¿verdad? En la vida espiritual, mucha gente toma el nombre de Dios en vano. Hay veces que las personas van al templo y cantan porque ven cantar a los demás o también lo hacen porque ven a los demás, pero no porque sientan el deseo de alabar a Dios. Y si todos están orando, pues también se inclinan y recitan algunos textos. Pero si no lo hacen con sinceridad, de nada va a servir, porque Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad, como lo dice su palabra. Amén. Entonces, en la vida espiritual, ¿verdad? Tomamos el nombre de Dios en vano cuando hablamos y decimos cosas que ni siquiera salen de nuestro corazón. Las hacemos porque los demás las hacen o porque los demás las dicen y ahí cometemos un grave error. Dice la palabra de Dios que Dios quiere que le alabemos en espíritu y en verdad. Mira lo que dice Juan 4:24. Pero primero, antes de ver eso, vamos a ver Mateo 7:21, del 21 al 23. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Verdad? Fíjate qué tremendo, ¿verdad? Que podemos usar el nombre de Jehová, de nuestro Dios en vano, en nuestra vida espiritual, cuando hacemos y decimos y hacemos cosas, cuando verdaderamente no lo estamos haciendo correctamente. Estamos blasfemando el nombre de Dios. Estamos utilizándolo en vano. ¿Por qué? Porque hacemos y decimos cosas, ¿verdad? Por eso es que el Señor dice en esta parte de la Sagrada Escritura, ¿verdad? Cuando en ese momento la gente diga, pero Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Pues sí lo hicieron, pero su corazón estaba lejos de mí. Y el Señor dice aquí el Señor, ¿verdad? Apartaos de mí, no los conozco. Lo hacían porque les traía algún beneficio económico a ustedes. Y dice en Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es necesario que no solamente de labios le adoremos, que no solamente porque fulanito levantó las manos yo las voy a alzar, no, es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad, que sea un sentir verdadero, una convicción verdadera. Y esa convicción verdadera la vamos a adquirir buscando a Dios a través del Espíritu Santo. Amén. También en alguna ocasión podemos estar con amigos, como te decía yo hace un momento, ¿verdad? Y alguien viene y nos hace burla porque venimos al templo, porque ya, pues ya andamos con los, dicen por ahí, ¿verdad? Con los aleluyas y terminamos diciendo, ¿verdad? No, es que yo nada más acompaño a mis papás, ¿verdad? Porque si no voy con ellos se van a enojar. Entonces, esto es bien importante, amados hermanos, que entendamos que de esa manera también estamos blasfemando el nombre de Dios. Estamos tomando el nombre de Dios en vano. Amén. Porque nuestra vida espiritual, con nuestros labios decimos que somos cristianos, pero con nuestros actos estamos avergonzando a Dios.
porque cuántas veces por ahí se escucha, ¿verdad? Y dice que es cristiano, y dice que va a la iglesia, y mira su forma de comportarse, su manera de hablar, y en lugar de, pues de alguna manera, ¿verdad? En lugar de decir, es que este hombre es un hombre de doble ánimo, empiezan a vituperar el nombre de Dios, a decir, ay, no, es que eso no sirve, ese Dios no sirve. No, amados hermanos, no hagamos que el evangelio sea vituperado por causa nuestra, que el evangelio sea blasfemado, que la palabra, que el nombre de Dios sea blasfemado por culpa de nuestro comportamiento. Hasta aquí nos vamos a quedar, amados hermanos. La próxima semana estaremos viendo la segunda forma como podemos estar blasfemando el nombre de Dios y que estamos tomando el nombre de Dios en vano. Hasta aquí nos vamos a quedar. Le doy gracias a Dios por este tiempo. Vamos a orar para concluir este tiempo, amados hermanos. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo, Padre, te damos muchas gracias por este tiempo, Señor, de recogimiento espiritual. Te doy muchas gracias, Señor, porque nos permite, Señor, escudriñar tu palabra, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque hoy aprendimos, Padre Santo, que tú no quieres, Señor, que nos hagamos imagen ni ninguna semejanza, Señor. Tú no quieres, Señor, que tengamos y que adoremos dioses ajenos, Padre, porque tú eres nuestro Dios, Señor, porque tú nos creaste, Señor, porque tú nos libraste, Señor, porque tú nos salvaste, Señor, y de la muerte del pecado, Señor, nos has librado, Padre Santo. Ahora somos libres, Señor. Ahora, Señor, tú has roto, Señor, todo yugo, Señor, del pecado en nuestras vidas, Padre. Ahora somos victoriosos en tu nombre, a través, Señor, del sacrificio de Jesucristo, Señor, a través, Señor, del plan de salvación, a través de tu Hijo, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, a no blasfemar tu nombre, Señor, a no negar, Señor, a no negar tu nombre, Señor. Gracias te damos, Padre Santo, en este día. Y te doy gracias, Señor, por esta estación de radio, JAI 104.3, Señor, FM. Te doy muchas gracias, Señor, por esta herramienta, Padre, que tú has puesto en las manos de nuestro hermano, Señor, Héctor Islas y de su esposita Giselas. Gracias, Señor, gracias. Bendice su vida, bendice su ministerio, Señor. Bendice su pastorado, Señor. Bendice, Señor, esa congregación, Padre, que tú has puesto en sus manos, Señor, y que tú, Señor, la has que tú has puesto, Señor, bajo su cuidado, Padre. Dale sabiduría, Señor, sabiduría de lo alto, Señor, para dirigir, Padre Santo, esa comunidad de fe, Padre. Y también, Señor, la radio, Padre, que tú has puesto en sus manos, Señor. Dale sabiduría, Señor, para seguir, Señor, administrando de manera correcta, Señor, esta estación de radio, Padre. Yo te pido, Señor, una bendición, Señor, para todos mis hermanos, Señor, incluida yo, Señor, quienes participamos, Señor, en esta estación, dando, Señor, la palabra, Señor, compartiendo, Señor, la palabra de vida a otros, Padre. Llénanos, Señor, cada día, Señor, ayúdanos a que busquemos la llenura de tu Espíritu, Señor, para que podamos, Señor, hablar tu palabra, Señor, sin adulterarla. Señor, te doy gracias por la vida de mi pastor, Doroteo Rivera Zarza, Señor, y de su esposita, Adriana Herrera Ortiz. Bendícelos, Padre Santo. Gracias por tus misericordias, Señor. Sé tú con ellos, Padre. Dale sabiduría, Señor, que ellos, Señor, sean sensibles a tu voz, Señor, a lo que tú les mandas, Señor. Sígueles dando sabiduría de lo alto, Padre, para seguir llevando, Señor, esta comunidad de fe, Señor. Dios es fiel que has puesto en sus manos, Señor. Padre, yo te pido, Señor, salud, Señor, para sus vidas, Señor, para sus cuerpos, Padre, pero sobre todo, Señor, salud espiritual, Padre. Gracias, gracias por sus vidas, Señor. Gracias por la oportunidad que me da, Señor, de compartir la palabra, Señor, con mis hermanitos en la fe y por todos aquellos oyentes, Señor, que también, Señor, se disponen a escuchar esta estación de radio. Padre,
Te doy muchas gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues me despido de ustedes, amados hermanos, no sin antes invitarlos a la comunidad de Fe Dios es Fiel, la cual está ubicado en calle de Bronce, lote número 1, en la colonia Joyas de Tizayuca. Ahí nos encontramos todos los domingos a las 11:30 de la mañana, adorando y glorificando al único Dios verdadero, a Jehová de los ejércitos, a Jesucristo, su precioso Hijo, nuestro amado Salvador, y su Espíritu Santo, que habita en nuestras vidas. Muchas gracias, amados hermanos, por su tiempo. Les mando un abrazo con mucho cariño, con mucho respeto, y nos estamos viendo la próxima semana. Mientras tanto, el Señor me los guarde. Bendiciones.